Muchas gracias, Ignacio Para. Quiero agradecer al Senado su hospitalidad y quiero agradecer a la Fundación Bamber su invitación. Y aprovecho para felicitarle por la iniciativa de poner en valor la experiencia, algo inédito en España actualmente. Está penetrada por el adanismo, incluso hay gente que habla de superar el régimen del 78. Y agradecer, desde luego, la deferencia de hablar en primer lugar, teniendo en cuenta que efectivamente soy el decano por estancia en el Ministerio. 4 años y 7 meses. Hace ya 32 años de mi llegada al Ministerio de Sanidad, una decisión del presidente Felipe González a la que me resistí todo lo que pude y que cambió mi vida. Yo era inspector de Hacienda, presidente de éxito del ICO, que entonces tenía 5 bancos y significaba el 10% del crédito. Posteriormente fueron indebidamente privatizados y tenía un futuro en el Banco de España o en el BEI. Yo no era médico, yo no era el mejor candidato para el Ministerio de Sanidad, pero el caso es que Felipe González zanjó mi resistencia con un tajante: aquí estamos para hacer lo que nos toca, no lo que nos apetece, te ha tocado. Algo similar me dijo 5 años después cuando me envió a Defensa, del cual tampoco tenía experiencia previa, ¿no? Y mi llegada no fue nada fácil, porque había problemas pendientes inmediatos muy complicados. En primer lugar, una ley de interrupción voluntaria del embarazo modificada por el Tribunal Constitucional, convirtiéndola en una norma de supuestos a una norma de plazos. Y estaba pendiente de desarrollar, era una auténtica patata caliente. En segundo lugar, la aplicación de la Ley de Sanidad, aprobada 3 meses antes y pendientes de aplicación en muchos temas. En tercer lugar, la integración de los hospitales de Cruz Roja, integración que llegaba también a los clínicos, a la ISNA y a los hospitales de las diputaciones. En cuarto lugar, medidas pendientes de política de personal, la aplicación de la Ley de Incompatibilidades y, simultáneamente, nuevo sistema retributivo, creación de equipos de atención primaria, incorporando los médicos rurales y médicos generales de ambulatorio. Todo ello en un ambiente de asamblearismo muy radicalizado. Y, por último, una crisis de inversiones. Como pueden ustedes imaginar, tuve que aprender a todo ritmo para darle respuestas a estos problemas. El primero en resolverse fue la interrupción del embarazo con el Real Decreto de octubre del 86, que le daba una solución pragmática. Consistía en sacar la interrupción del voluntario del embarazo del SNS, llevarlo a clínicas privadas acreditadas y controladas, con una aplicación formal y estricta de la Ley de Plazos del Constitucional. Una norma provisional que se aplicó con éxito y sin controversia durante más de 25 años, hasta que en el año 2010 se modificó por una ley de supuestos. La aplicación de la Ley de Sanidad supuso la creación de áreas de salud definidas en el año 1984, pero no implementadas, que eran la base de la atención primaria. Supuso la puesta en marcha de los equipos de atención primaria y de centros de especialidades y, sobre todo, supuso afrontar con un Real Decreto de estructura de hospitales la gerencia de los hospitales, respondida con críticas al economicismo que suponía, ¿no? El economicismo era entonces la clave de la crítica a todo lo que se hacía en el Ministerio. Se puso en marcha el Consejo Interterritorial, centro de funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, que inició su andadura en 1987 y que entonces era más eficaz que ahora porque era paritario, con un voto de calidad del ministro. Por lo tanto, tenía posibilidad de tomar decisiones mucho más que posteriormente. Y, por último, poner en marcha el órgano de apoyo al Sistema Nacional de Salud que constituía el Carlos III, fusionando varios centros. En personal, supuso la aplicación de la Ley de Incompatibilidades. El sanitario era el único sector donde había compatibilidad de hasta 2 y hasta 3 plazas públicas, con un nuevo sistema retributivo. Eso me supuso una huelga de 3 meses, más 3 intermitente, dirigida por una coordinadora asamblearia antecedente de las actuales mareas blancas, que superó a los sindicatos de clase y a la CEMS. El resultado fue un dinero que conseguí en el Ministerio de Hacienda y que
propuse convertir en un nuevo sistema retributivo, dando mayor hincapié a la retribución por incentivos en virtud del desempeño profesional, pero no pudo ser, porque la coordinadora impuso que se repartiera con 1 millón por médico, 1 millón de pesetas por médico de manera lineal, en lugar de una distribución racional. Hubo que hacer catálogos de puestos de trabajo antes inexistentes y fracasé en poner en marcha un estatuto marco, que era la norma básica aplicable. No pudo aprobarse hasta años más tarde, por dificultades de interlocución. En cuanto a la integración de hospitales, consecuencia de la Ley General de Sanidad, no hubo mayor dificultad en integrar los hospitales de diputaciones de la ISNA y de la Cruz Roja, pero solo hubo con los clínicos, porque hubo que hacer trajes a la medida para cátedras y para docentes. Hubo que aumentar las plazas de MIR, adaptando la docencia de médicos a los licenciados egresados de facultades de medicina. Les recuerdo que en 1986-87 la convocatoria de MIR se elevó a 1.350 plazas y el número de licenciados en el año 85 fue 8.000. Yo lo dejé en el año la convocatoria del 91-92 en 3.600 plazas, con unos problemas de acreditación previos que hubo que resolver, con una huelga de estudiantes que duró también varios meses y que no fue nada pacífica. En la puesta a punto de las agencias destaca la del Carlos III, ya mencionado, y la Organización Nacional de Trasplantes, que tenía un embrión previo, pero que se reguló por un Real Decreto de 1989 y creando una oficina central en 1990, con un gran éxito posterior gracias a su primer responsable, doctor Zamarrón, y al doctor Mate Sanz, que lo dirigió durante varias décadas con plena satisfacción de todo el mundo. En salud pública hubo que hacer un impulso a la prevención, donde destaca la legislación contra el tabaco. El Real Decreto 192-88 abrió una senda en ese terreno y, sobre todo, las dos directivas de la Comunidad Económica Europea que se aprobaron por iniciativa de España en 1989. Una dirigida a regular el contenido máximo de nicotina y otra imponiendo las advertencias obligatorias en los envases. Hubo que poner en marcha el Plan Nacional de SIDA, involucrando a los afectados, y les puedo asegurar que fue uno de los temas más duros a los que tuve que hacer frente. Gracias al doctor Nájera se puso en marcha eficazmente. Y el Plan Nacional de Drogas hubo que consolidarlo, estaba creado en el Real Decreto del año 85 y estaba en pleno desarrollo. Gracias a Miguel Solans, que consiguió una plena coordinación con el Ministerio del Interior, con Educación y con Asuntos Sociales y con las comunidades autónomas, pudo desarrollarse con éxito. Y hubo que poner en marcha un plan de cáncer y un plan de cardiovasculares que no existían hasta entonces. Un paso importante en esta época fue la universalización de la asistencia con el Real Decreto 1088/1989, cubriendo el 99% de la población, a las personas sin recursos y sin cobertura, y que ha estado vigente hasta el año 2012. En cuanto a las medidas financieras, se consiguió revertir la financiación por cotizaciones sociales, sustituyéndola por financiación por impuestos en un proceso progresivo que se alcanzó en el año 2000. Hubo que poner en marcha un plan de dotaciones con un incremento de presupuestos para iniciar la construcción de nuevos hospitales, más 3 ampliaciones más 27 remodelaciones. En 5 años el presupuesto se incrementó en más de un 50%. Hubo que poner en marcha también la ley de medicamento, con la reforma del marco regulador, adaptándolo a las competencias de las comunidades autónomas. Fue la Ley 25/1999, derogada en el 2006. Y hubo que consolidar la cooperación de la pública con la privada. Tuve que hacer una apuesta personal por los conciertos con hospitales y por Muface, embrión del seguro sustitutivo en España, con un incremento del 20% de la prima, la más alta en un ejercicio, para compensar la congelación de años anteriores. Y por último me tocó
Impulsar el proceso de transferencias al País Vasco y Navarra en el año 90 y 91 respectivamente, a Galicia en el año 91 y a Valencia en el año 91. Y por último, dejé una herencia personal que fue un fracaso, que fue el informe Abril. Un fracaso inicial porque nadie lo leyó completamente, pero casi todo el mundo lo rechazó, aunque lo guardó en el cajón y lo fue leyendo a escondidas. Y fue creando una doctrina nueva sobre el sistema en los años posteriores. Y fue resultado de la iniciativa de la Comisión de Sanidad del Congreso, pactada con el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, en mi época hubo un balance positivo de reformas e iniciativas gracias a un equipo, el doctor Hernández Gil y el doctor Fernández Noriega, el doctor Simón, el doctor Félix Lobo, Ignacio Lobato, el doctor Mansilla, el doctor Artels, el señor Braña en Consumo, el señor Menéndez en Abogacía del Estado y muchos otros a los que no puedo mencionar ahora por limitación de tiempo. Y gracias a un ambiente mucho menos reacio a las reformas que en la actualidad. Hubo muchos conflictos, pero los cambios racionales se aceptaban mejor que ahora. Algunos de ellos propiciados por el arrégleme lo mío antes que lo de otros, pero gracias a lo cual se pudieron hacer todas las reformas que he mencionado. Pero no quisiera quedarme en la remembranza de lo que cada uno hizo en su momento y lo que yo pude hacer en mi época. Quisiera terminar con unas preguntas sobre el Sistema Nacional de Salud actual. ¿Dónde estamos ahora en el Sistema Nacional de Salud? ¿En qué situación se encuentra el Sistema Nacional de Salud y el sistema sanitario en su conjunto? ¿Qué hacer en los próximos años? Y debo decirles que el Sistema Nacional de Salud se encuentra en una encrucijada. Recién salido de una crisis porque por primera vez en 30 años España ha disminuido el gasto público en sanidad entre el 2009 y el 2014 y esa reducción sigue condicionando su funcionamiento. Ha habido una recuperación parcial posterior y en el año 19 se recuperará el nivel máximo de presupuesto público en 73.000 millones de euros de gasto nominal, pero el real queda lejos, porque hay que restar la inflación, que entre el año 2009 y 2018 fue 12,7 acumulado, más el 1,7 que se espera para el año 2019. El total, 14,4 de pérdida de presupuesto real con respecto al año 2009, que supone una pérdida acumulada de unos 44.000 millones de euros. Y esto menos mal que el gasto privado ha compensado en parte esa caída. Ha pasado de 24.000 millones en el 2009 a 31.000 en el 2018 y ha aumentado un 0,4% del PIB, que ha supuesto compensar parcialmente el 0,8% del PIB que ha perdido el gasto público. Y en tercer lugar, la coordinación territorial se ha resentido mucho en estos años. Con la crisis se han incrementado las diferencias de gasto per cápita y las diferencias de práctica clínica y en prestaciones entre los territorios. Por lo tanto, el sector tiene que hacer ahora frente a 6 retos. El primero, el Sistema Nacional de Salud ha resistido mejor de lo esperado, ha reducido gastos evitables y ha aprendido a hacer más con menos. No ha habido reformas desde arriba, ha habido solo microreformas introducidas por gerentes, jefes de servicio y médicos. Y cada comunidad autónoma ha introducido alguna y ahora se trata de ponerlas en común y consolidarlas. Gracias al esfuerzo de profesionales, la actividad en el área hospitalaria mejoró entre el año 2009 y 2015, aunque después se ha estancado. Las altas hospitalarias por 1.000 habitantes pasaron de 85,5 a 87,8 en el 2015 y los actos quirúrgicos de 69 por 1.000 habitantes de 69,3 a 76,6. Pero después del año 2016 se ha estancado. Los profesionales están exhaustos, desincentivados y nadie les ha premiado ni reconocido el esfuerzo realizado en esos 5 primeros años de crisis. Por tanto, el segundo reto es la incentivación de los profesionales, mejorar su estabilidad en el empleo y, sobre todo, mejorarle la retribución y mejorarle la carrera. Están mal distribuidos por comunidades autónomas y por comarcas, sobre todo en atención primaria. Esto está generando problemas en algunos territorios muy serios, como hemos visto recientemente en Galicia. El tercer reto es mejorar la coordinación territorial.
Las diferencias de gasto per cápita se elevan al 50%. Entre los 1.700 y pico euros per cápita del País Vasco, tenemos enfrente los 1.100 y pico, 1.200 de Andalucía. Estas diferencias no afectan aún a la morbimortalidad, pero sí a la calidad y a la comodidad de las prestaciones, sobre todo las farmacológicas. No es lo mismo estar enfermo de cáncer en una comunidad o en otra y poder acceder a la última tecnología de medicamentos en estas patologías. Y favorece las disparidades en la práctica clínica que influyen en el resultado, por ejemplo, de la cirugía más compleja. Estamos a veces más en un sistema interautonómico que en un verdadero sistema nacional de salud. El cuarto reto es que el futuro no va a resolver el problema presupuestario por sí mismo. No se van a recuperar los gastos, el gasto público a corto o medio plazo, porque el programa de estabilidad del Reino de España o el programa de reducción del déficit pactado con la Unión Europea establece unos crecimientos modestos posibles. Y además hay la competencia con otros gastos sociales, especialmente con las pensiones, que son la prioridad absoluta política actual, más la asistencia social, más la educación, que también pugnan por mejorar su presupuesto. La quinta es conseguir una mejor coordinación entre el sector privado y el sector público. El sector privado en provisión se está concentrando, internacionalizando, invirtiendo. Y el seguro privado sigue expandiéndose, el colectivo y el individual, a pesar del trato fiscal desfavorable. El sector privado es parte de la solución. Hay que mejorar la coordinación del seguro privado con el público. Y hay que hacerse la pregunta, ¿somos tan ricos como para tener dos sistemas de seguro sin ninguna relación entre ellos? Y tenemos que mejorar la cooperación en provisión de servicios privados y públicos. Por ejemplo, la planificación de inversiones y en tecnología. Y por último, tenemos que abordar de una vez por todas la gobernanza del sistema. Falta una visión estratégica global. El liderazgo del Ministerio de Sanidad no tiene medios y es débil. Y es más fácil introducir reformas por abajo que por arriba. Hay una ausencia de una legislación federal básica en prestaciones y en salud pública que garantice contenidos comunes. Y hay una ausencia de concepción integral del sistema sanitario, contemplando a la vez la parte pública y la parte privada. Nada más, reitero mis agradecimientos a Ignacio Para y a la Fundación Bamberg por su invitación y me pongo a disposición de ustedes en el coloquio que seguirá con los 4 ministros aquí presentes. Muchas gracias.